Buenas tardes, damos comienzo entonces a la quinta clase en la cual vamos a estar principalmente abocados al estudio de la ley de Gauss. A modo de repaso, en la última clase lo que estuvimos haciendo fue introducir el concepto de potencial eléctrico, una función escalar que estaba vinculada o es la que da origen a través de menos de su gradiente al campo eléctrico. Y resolver un problema en electrostática para nosotros va a ser tanto el tener la información sobre el potencial eléctrico como tener la información sobre el campo eléctrico. Teniendo el potencial eléctrico vamos a poder obtener el campo eléctrico a través de realizar menos el gradiente a través de un operador vectorial aplicado sobre la función potencial. Y si yo en cambio lo que tuviera fuera el campo eléctrico y deseara conocer el potencial eléctrico, lo que tendría que hacer es la integral de línea. Si miran esa expresión, como está en la placa, se darán cuenta que el VDR está dado como una cantidad absoluta, pero eso implica de alguna forma que tuve que utilizar un punto de referencia o tomar la integral de línea desde un punto de referencia, que ahí está indicado como ref, en el cual uno decide que el potencial VDR valga 0. En términos generales, la expresión que estamos viendo allí lo vamos a utilizar para una diferencia de potencial entre un punto R y un punto ref cualquiera o R0 cualquiera, y en este caso la integral de línea iría desde ese punto R0 hasta el punto R. La discusión acerca de en los casos en los cuales podamos alejarnos infinitamente de las distribuciones de carga, el hecho de que podamos poner un más infinito en esa situación como punto de referencia, ya fue discutido en la clase pasada y es exactamente el mismo tipo de criterio que en Física 1 tomamos cuando se analizó la energía potencial gravitacional. Los gráficos que encuentran en esa misma placa también nos muestran que al ser una cantidad escalar, ese potencial alrededor de una carga positiva va a lucir como si fuera un volcán y alrededor de una carga negativa va a lucir como si fuera un sumidero. Entonces, a la izquierda tenemos el gráfico de cómo es el potencial para una carga positiva analizada sobre un plano bidimensional XY, mientras que a la derecha lo que me está mostrando es un dipolo eléctrico, claramente viendo ese comportamiento de volcán junto a un sumidero. Sé que estoy trabajando con un dipolo eléctrico. Lo que hoy vamos a hacer y lo que vamos a estar caminando a lo largo de esta clase es el trayecto en el cual vamos a pensar en términos del concepto de flujo. Vamos a volver a pensar en términos del campo eléctrico y en particular en concepto del flujo que tenga. Inicialmente vamos a mirar como en esta placa a través de una superficie abierta para posteriormente ir hacia superficies de tipo cerrado. Entonces, analicemos en primer lugar el flujo del campo eléctrico a través de la superficie que nos están mostrando en la placa. En particular, fíjense dos detalles. Cuando veo la expresión de la integral, por un lado tenemos el vector campo eléctrico para analizar ese flujo. Y por el otro lado, tenemos un diferencial de área, dice Serway. Yo en general voy a utilizar la notación de, en vez de utilizar el diferencial de área como vector, voy a utilizar el diferencial de superficie vector, algo que ya estuvimos haciendo desde guía 0. Es simplemente una cuestión de notación, pero para que quede claro cuál es la notación que nosotros solemos utilizar o que voy a estar utilizando el resto de la materia. Pero lo importante en este caso, cuando estoy trabajando con esa superficie abierta, es que cuando yo estoy calculando el flujo de ese campo vectorial, necesito de alguna forma identificar cuál va a ser el diferencial de superficie que va a vivir en esa superficie. Y entonces yo como diferencial de superficie siempre voy a tomar una baldosa que
tengo una normal un versor normal n, y eso me va a permitir entonces definir un diferencial de superficie. Y este diferencial de superficie entonces va a consistir en el diferencial de superficie escalar por ese versor normal a la superficie que tenga. En la primera figura que estamos viendo en la placa, es sencillo calcular el flujo porque en particular todas las líneas de campo eléctrico están ingresando justo perpendiculares a la hoja. Y eso hace que entonces, cuando yo voy a plantear esta integral, y déjenme que por comodidad asuma que este es el eje X, entonces yo para esta situación en particular voy a poder plantear que el campo eléctrico E sea un cierto campo E en inversor y que el diferencial de superficie que tengo aquí es un diferencial de superficie escalar, pero que también está apuntando en inversor. Estas son las dos cantidades que yo necesito para poder reemplazar dentro de esa integral y poder hacer explícita la integral del flujo. Bien, ahora, es muy importante que yo tenga en cuenta este producto escalar en la definición de flujo. Cuando yo reemplazo estas dos expresiones aquí dentro, lo que me doy cuenta es que entonces el campo eléctrico o el flujo eléctrico va a pasar a quedarme E por diferencial de S. En este caso en particular, veo que se redujo a una integral de tipo escalar, pero porque yo ya tomé el producto escalar entre el versor I, que caracterizaba la dirección del campo eléctrico, y el versor I, que estaba caracterizando la dirección del diferencial de superficie. Cuando hago el producto escalar de esos dos versores, el resultado es 1, y es por eso que esta expresión, para la situación que estamos analizando, se reduce a la expresión que tenemos ahí debajo. ¿Quién sería el diferencial de superficie en este caso? El diferencial de superficie en este caso no es ni más ni menos, por cómo está planteado los ejes coordenados, que diferencial de I por diferencial de Z, donde queda claro en esta nomenclatura que entonces el I va para allá y que el Z está yendo así. Pero como el campo eléctrico en todos los puntos de esta superficie, al menos en este caso que está siendo planteado inicialmente, tiene exactamente el mismo valor, vale E. Este era un campo constante. Entonces yo lo voy a poder sacar fuera de la integral. Y entonces, en este caso, esto me va a quedar E por la integral del diferencial de superficie a lo largo de esa superficie. Pero si esta superficie yo digo que tiene un cierto área A, entonces la integral del diferencial de superficie me va a dar directamente el área A y el producto del flujo va a ser el que está expresado en la placa y es el producto de E por A. Es el caso más sencillo que uno podría llegar a abordar. Por otra parte, fíjense qué es lo que pasa si en vez de haber puesto esta hoja justo perpendicular a la dirección de incidencia del campo, le hubiéramos dado un cierto ángulo como aparece allí en la placa. Fíjense que el resultado que ya me está diciendo Serway para ese flujo es que no es más el valor del campo eléctrico por el área de la placa. Ahora es el campo eléctrico por un cierto área A', que
que es el área por el coseno del tita, siendo tita el ángulo de inclinación que yo le di a la hoja. A ver si eso tiene sentido. Piensen un poco de dónde está saliendo. Cuando uno está inclinando esa hoja, en realidad lo que está haciendo es mostrarle menos área efectiva al campo. Fíjense que en particular, si el ángulo θs fuera pi sobre 2, sería tener la hoja completamente acostada, paralela al campo eléctrico, y no habría flujo alguno, no habría ninguna línea de campo que esté entrando dentro de esa superficie. Eso es lo que me está diciendo, de alguna manera, entonces, es que la expresión de abajo es mucho más general que la expresión de arriba. Y el punto central está en tener en cuenta este producto escalar que está aquí. Es muy común que uno, después de haber hecho un cierto número de integrales y de manera displicente, empiece a tentarse de utilizar esta notación, pero lo que tiene que tener siempre presente es que cuando uno mira el concepto de flujo, hay un producto escalar entre el campo vectorial, en este caso el campo eléctrico, y el diferencial de superficie vector. Cuando yo analizo la situación de abajo, en la cual de golpe le dimos cierta inclinación a la hoja, queda claro que en la normal exterior que tiene esta hoja es una normal exterior que apunta en la dirección perpendicular a la hoja. Pero ahora el campo eléctrico no se modificó, sigue entrando en esta dirección. Pero entonces queda claro que ya el campo eléctrico no está en la misma dirección que el versor normal, sino que ahora hay un ángulo θ de separación. Eso quiere decir que cuando yo vaya a escribir entonces de vuelta el campo eléctrico y el diferencial de superficie, el campo eléctrico en este caso va a seguir siendo E en I. Lo que va a cambiar es el versor normal, porque este versor normal ahora va a valer coseno de θ en I más seno de θ en K. De tal manera que cuando yo tome el producto escalar entre el campo eléctrico y el versor normal, cuando tome el producto escalar entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie, cuya dirección está marcada por este versor normal, solamente va a sobrevivir lo que esté en la componente del eje X o en I versor. Y es por eso que me queda E coseno de θ. Como el coseno de θ es constante, también se va a poder ir fuera de la integral. Y entonces el resultado para el flujo del campo eléctrico, en este caso, va a ser la integral de E coseno de θ diferencial de superficie, y eso no va a ser ni más ni menos que E por A por coseno de θ. Pero A coseno de θ, que es lo que Serway llama A', no es ni más ni menos que el área A' que le está presentando la hoja al campo. Es el área efectiva y es el rectángulo que uno puede ver asomando allí debajo. Es el área efectiva que la hoja le está mostrando al campo. Bueno, esto entonces me ayuda a ir volviendo a ver el concepto de flujo. Pero esto era una superficie abierta. Yo lo que quiero mirar ahora es qué es lo que sucede si estoy en una superficie de tipo cerrada. Y si yo estoy en una superficie de tipo cerrada, fíjense que me puedo encontrar con distintas situaciones. Ahí lo que están presentando es un elipsoide y está cubiculado, está dividido como en pequeñas baldosas su superficie. Y fíjense que hay tres baldosas que uno puede distinguir que están bien identificadas.
están con los números 1, 2 y 3. Miremos primero qué es lo que sucede en la baldosa 3. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, por un lado, al ser una superficie cerrada, lo que me doy cuenta es que si el campo, las líneas de campo son las que están indicando, el campo ingresa desde el sector izquierdo, pero después, en el sector derecho, sale con respecto al cuerpo. De tal forma que si miramos la baldosa 3, por ejemplo, la dirección del campo eléctrico es entrante. Y es lo que está indicado allí. Sin embargo, fíjense que el diferencial de superficie, o el delta de área vector, como lo llama Serway, es un vector que tiene que estar apuntando en términos de la normal exterior. O sea, cada diferencial de superficie, ahora sobre una superficie cerrada, la normal que le voy a considerar es la normal de tipo exterior. Entonces fíjense que cuando yo miro el campo eléctrico entrante y ese diferencial de superficie saliente, me doy cuenta que el producto escalar entre ellos dos, cuando vaya a la integral de flujo, me va a dar un signo negativo. Y es por el coseno de ese ángulo θ. Siempre yo voy a tener que estar pensando que cuando plantee el flujo del campo eléctrico, lo que voy a estar planteando es E escalar diferencial de superficie. Y en particular, en este caso, cuando evalúe el flujo sobre una superficie cerrada, voy a hacer uso de esta notación. Y lo voy a hacer sobre una superficie S0. Podría ser la que estamos mirando en este momento. Ahora, obviamente que esto es una integral y yo voy a tener que ir sumando las contribuciones de todos los diferenciales de superficie. ¿Qué me está diciendo el diferencial de superficie 3? El diferencial de superficie 3, que me están marcando allí, me está diciendo que yo tengo un cierto diferencial de superficie en ese punto que está apuntando en esa dirección. Pero el campo eléctrico en ese mismo lugar es un campo eléctrico que está entrando. Y eso, lo que me está diciendo, entonces hay un ángulo entre estos dos. Cuando yo estoy mirando la expresión de arriba, lo que me dice es que esto lo tengo que interpretar como E por diferencial de superficie por el coseno de θ. Luego tomar ese producto escalar, la dirección del campo con la dirección del diferencial de superficie. Si el coseno de θ es negativo, o sea, si el ángulo es obtuso, si el ángulo es mayor a pi sobre 2, entre pi sobre 2 y pi, seamos bien estrictos, el coseno de θ este va a ser negativo. Y eso me va a dar un signo para la integral de flujo. Si el coseno de θ es el que me están mostrando entonces en esta figura 3, lo que yo ya puedo darme cuenta es que el signo del flujo va a ser negativo. Entonces, lo que voy a considerar, o lo que ya me doy cuenta, es que los flujos entrantes van a ser negativos. Si yo estoy en una superficie cerrada, el hecho de que el campo eléctrico esté ingresando dentro de ese volumen, caracterizado por la superficie S0, el hecho de que el flujo sea negativo implica flujo entrante. Después tenemos la situación de la baldosa 2. Y en la baldosa 2, fíjense que están justo a 90 grados. Quiere decir que la baldosa está justo puesta tangente a la dirección en la cual está ingresando el campo eléctrico. En ese caso, el coseno de ese ángulo va a ser el coseno de pi sobre 2, no va a haber flujo. Ahí no hay ninguna línea que esté cruzando, atravesando esa superficie. Y cuando voy, en cambio, a la superficie 1,
Fíjense que entonces para esa baldosa el diferencial de superficie está en esta dirección, el campo eléctrico me queda en esta dirección, y este ángulo es un ángulo que está entre 0 y pi sobre 2. En este caso, el coseno de tita va a ser positivo y el signo del flujo va a ser positivo. O sea que esto va a ser flujo, para mí, cuando me encuentre con flujos positivos, son flujos salientes. Es más que nada una cuestión de convención. Eso de alguna forma resume nuestra experiencia previa. Ya se ha visto en análisis 2, simplemente quería ponerlo un poco en contexto. Ahora vayamos al punto que a nosotros nos interesa. Y es lo que denominamos ley de Gauss y es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Lo que voy a hacer es tomar una cierta carga Q y la voy a rodear con una superficie imaginaria que la voy a denominar de ahora en más superficie gaussiana. Es lo que estamos viendo ahí en la figura. Entonces, esa superficie es una superficie imaginaria y puedo ubicarle una cierta baldosa, un diferencial de superficie sobre ella. Y quiero analizar cuál es el valor del flujo que tenga el campo eléctrico. Entonces, voy a ir siguiendo ese camino. Voy a pensar que tengo entonces una carga más Q. Voy a pensar que voy a poner una superficie gaussiana que voy por comodidad a asumir que tenga que ser una esfera de radio R. Digo por comodidad porque ya estoy haciendo la elección inteligente. Y voy a tomar un cierto diferencial de superficie que viva arriba de esta esfera. El campo eléctrico va a ser radial, en particular en este punto va a tener esa misma dirección. El diferencial de superficie yo lo conozco en coordenadas esféricas y es r cuadrado seno de tita de phi. El radio de esa superficie gaussiana S0 es R. Si yo calculo el flujo ahora a lo largo de toda la superficie cerrada S0 del campo eléctrico de la carga puntual, esto, como conozco la expresión del campo eléctrico, es el flujo sobre S0 de 1 sobre 4 pi epsilon 0, y déjenme que pare el origen de coordenadas en el centro donde está esa carga. Y esto va a ser Q sobre R cuadrado N sub R. Y a esto le voy a tomar el producto escalar con este diferencial de superficie al cual, como es un vector, yo acá arriba tenía que ponerle, además de su diferencial de superficie escalar, el versor normal. Entonces la cuenta que yo quiero plantear en este momento es esta. Y si lo hago, la voy a continuar aquí debajo. Si yo hago eso, fíjense que lo que tengo es esta expresión. Puede verse claramente que ahora, como esa superficie es una superficie que tiene radio constante, no
hay nada en la integral que involucre al diferencial de radio, es solamente los diferenciales de ángulo los que voy a barrer. Y voy a poder llevarme para fuera de la integral, porque son constantes, el q sobre 4pi epsilon 0. Y ya expreso la integral esta de superficie como una integral doble. Esto es la integral del seno de tita de phi, tita entre 0 y pi, phi entre 0 y 2pi. Y este resultado, la integral en phi es directa, es un 2pi. La integral del seno de tita entre 0 y pi me da un factor 2 adicional, de manera que esta integral es una integral que vale 4pi. Y el resultado, entonces, de esto es q, este 4pi se cancela con el 4pi del denominador, y me queda q sobre epsilon 0. Resumiendo las dos cosas, la expresión entonces, lo que acabamos de ver es que la integral del flujo que produce el campo eléctrico generado por una carga puntual a lo largo de una superficie S0 es Q sobre epsilon 0. Y este es un resultado que en realidad cuando lo miro con un poco de cuidado, me doy cuenta que no depende de la superficie que yo haya tomado. No depende del radio de la superficie que yo haya elegido. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado una superficie gaussiana S0 que hubiera tenido la mitad del radio que esta? O que hubiera tenido el doble del radio que esta. O hubiera valido 5 veces el radio. ¿Dónde aparece eso en la expresión final? En ningún lado. Y el punto está acá. Y es el hecho, es algo que exploraron en guía 0, y es el hecho de que cuando uno tiene un campo vectorial que va como 1 sobre r cuadrado, un campo central, su flujo a través de una esfera es muy fácil de que uno lo vea, es independiente del radio. Y solamente lo que me está diciendo esto es que el flujo depende de la cantidad de carga que encierre esa esfera. Entonces, yo me planteo, pero ¿y este es el problema? ¿Esto es problema de o caso particular porque yo decidí trabajar con una esfera? ¿Será que simplemente estoy analizando una situación muy puntual de geometría? Y la respuesta es no, porque de hecho, ahora vamos a ver, a discutir, uno podría plantear cualquiera de las superficies que están en el gráfico inferior de la placa, S1, S2, S3, todas superficies que ya dejaron de ser esferas y siguen siendo superficies que contengan a Q. Y lo que se puede demostrar, ahora lo discutiremos, es que el flujo a través de cualquiera de esas superficies sigue siendo Q sobre epsilon 0. Y la idea está atrapada en esta placa. Yo puedo tomar cualquier otra superficie. No hay ningún problema. Fíjense esta superficie que tiene forma de papa. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a la placa anterior? Y la diferencia con respecto a la placa anterior es que ya ahora el campo eléctrico y el diferencial de superficie no van a ser dos vectores paralelos en cualquier punto de esa superficie. Fíjense que ahora yo me puedo parar en un punto en el cual el campo eléctrico tenga una dirección, sigue siendo radialmente saliente respecto de la carga puntual esta, pero el diferencial de superficie tiene que ser normal a la superficie en ese punto. Y como bien está planteado acá, puede ser que haya un ángulo tita de por medio. Sin embargo, el hecho de que cuando tomo la integral de flujo tenga que estar tomando el producto escalar, E escalar diferencial de S,
hace que en realidad, al tomar el coseno del ángulo del producto escalar S, hacer E por diferencial de S por el coseno de θ, lo que estoy haciendo, o puedo interpretar que lo que estoy haciendo es proyectar cualquier superficie sobre una esfera. Entonces, fíjense cómo quedaría esto, cuál es la idea de fondo. Yo puedo tener una superficie que no sea ahora una esfera. Puedo estar tomando una superficie que tenga, por ejemplo, esta forma. Y voy a estar acá encerrando a mi carga más Q. Cuando yo venga a analizar esta situación, por ejemplo, aquí, me voy a encontrar con que el campo eléctrico va a estar en esta dirección. Va a ser saliente con respecto a esta carga. Sin embargo, el diferencial de superficie va a estar acá. Y entre estos dos va a haber un ángulo θ. Bueno, esto es lo que está diciendo Serway y lo que vimos en la placa anterior. Pero hay que pensarlo un poco, no es algo a veces tan directo de ver. Pero lo que me está diciendo Serway es que de alguna forma, cuando yo tome E escalar diferencial de superficie, que es lo que necesito para calcular el flujo, lo que voy a estar haciendo es proyectar este diferencial de superficie sobre este diferencial de superficie. Que es el diferencial de superficie que tendría una esfera en ese punto. Y si yo me voy a otro punto de la superficie y hago exactamente lo mismo, voy a terminar proyectando sobre otra superficie esférica con otro radio R. Y cuando llegue acá, estaré proyectando sobre otra superficie. Pero recién vimos que sobre superficies esféricas no dependía el radio R. Entonces, E escalar diferencial de S lo que hace es proyectarme cualquier diferencial de S, cualquier diferencial de superficie, sobre una esfera que tenga el radio justo entre el punto donde está ubicada la carga y el punto donde estoy analizando. En este caso particular será una esfera que tenga ese tamaño. Si yo estuviera analizando este caso en particular, en el cual el diferencial de superficie va a ir, por ejemplo, para acá, y el campo eléctrico va a estar saliendo así, en ese caso voy a estar proyectando sobre una esfera que tenga este tamaño. Depende del punto donde esté, proyecto sobre diferentes esferas. Eso es lo que hay que poder distinguir bien del comentario que estamos viendo ahí debajo en la placa. Pero el resultado importante de esto es que no importa la geometría que tenga esa superficie, no importa la geometría de la superficie, el flujo siempre me va a dar Q sobre epsilon 0. Entonces, algunas situaciones que ya podemos ir dejando planteadas a esta altura. Por una parte, si miro la situación que está planteada a la izquierda, me doy cuenta que es una situación de flujo nulo. ¿Cómo me doy cuenta gráficamente que es una situación de flujo nulo? Bueno, porque no estoy encerrando carga. La ley de Gauss me dice que el flujo del campo eléctrico es Q sobre epsilon 0, siendo Q la carga encerrada. Entonces, ¿cuánto va a valer el flujo para la situación de la izquierda? Y esa superficie que está indicada en celeste no está encerrando ninguna carga. No puede haber flujo.
¿Qué pasa en las situaciones de la derecha? ¿Cuánto vale ahora entonces el flujo a través de S? ¿Cuánto vale el flujo a través de S2'? ¿Qué tendría que hacer para calcular el flujo alrededor de S'? ¿Qué podría utilizar? Esas son todas preguntas entonces con las cuales tienen que pensarlo un poquito. Pero no escapan a nada de lo que nosotros hayamos ya utilizado. La situación en S2' entonces es una situación de flujo nulo. La situación en S, el flujo, será Q1 sobre epsilon 0, es la carga encerrada. ¿Cuál es la situación para S'? ¿Cuánto les parece que va a valer el flujo a través de S'? Yo pensaría en principio de superposición y en pensar que en cualquier punto de la superficie el campo eléctrico es la suma del vector campo eléctrico producido por Q2 en ese punto más el producido por Q3 en ese mismo punto. Entonces, si yo desgloso en 2 la integral de flujo, la sumo, creo que es bastante directo entonces pensar que uno tendría entonces que el flujo a través de esta superficie S' tiene que ser Q2 más Q3 sobre epsilon 0. En particular, fíjense un detalle. ¿Qué pasaría si Q2, si eso fuera un dipolo, si Q2 fuera menos Q3? ¿Cuánta carga encerraría si una fuera más Q y la otra fuera menos Q? Esto encerraría carga total 0. ¿Cuánto valdría el flujo? 0. Muy bien. Bueno, ¿cuándo es válida la ley de Gauss? La ley de Gauss es una de las 4 leyes fundamentales en el electromagnetismo. La ley de Gauss va a ser válida siempre. El punto es, ¿por qué estamos analizando esto? Y esto lo estamos mirando porque hay ciertas simetrías para las cuales no solamente es válida la ley de Gauss, sino que va a ser útil. Y cuando digo útil, implica que yo puedo utilizar la ley de Gauss para poder obtener de manera muy fácil el campo eléctrico producido por ciertas distribuciones de cargas. Eso sí, van a ser las situaciones en las cuales yo tenga simetría de tipo esférica, cilíndrica y plana. Y son los casos que de ahora en más vamos a empezar a explorar con un poco más de cuidado. El detalle es este. Vamos a ver cómo calcular campos eléctricos para distribuciones de carga que si procediéramos como veníamos haciendo en la guía 1, nos podría llegar a dar un dolor de cabeza terrible. Un trabajo monumental de integración. Nos vamos a dar cuenta que la ley de Gauss, en el caso que tenga distribuciones simétricas, nos va a dar una respuesta casi inmediata, muy breve. Y es muy inteligente hacer el planteo por este lado. Como les decía recién, las 3 simetrías en las cuales esto realmente va a ser útil y no solamente válido, van a ser las simetrías esféricas, cilíndricas y planas. Partamos con el caso más básico. Yo voy a partir con las simetrías de tipo esférica,
para discutir esto, pero quiero partir con el problema más sencillo posible. Y el problema es el de la carga puntual. Entonces, les voy a mostrar cómo seguiría el razonamiento. Yo voy a hacer de cuenta que no conozco cuál es el campo eléctrico. Yo no sé Coulomb, nunca pasé por ahí. Y de golpe sé que tengo una carga más Q y sé que las líneas de fuerza que producen, o que el campo vectorial que produce, yo espero que sea esféricamente simétrico. O sea que lo que tengo, en principio, es la idea de que el campo eléctrico tiene que lucir de esta forma. Eso es todo lo que tengo. Pero quiero saber cuál es su relación funcional. Entonces lo que voy a hacer es tomar una superficie y de vuelta por comodidad voy a elegir una esfera. Estoy mirando una simetría esférica, entonces lo que me conviene es mirar una esfera. S0 y le voy a poner radio R a esta esfera. Como ya hicimos antes, voy a poner un cierto diferencial de superficie. Ya lo hicimos. Y yo sé que el campo eléctrico es paralelo a ese diferencial de superficie en ese punto. O sea que si yo me paro acá, el campo eléctrico viene en esta dirección. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es plantear que no sé cuánto vale E, pero E es EN sub R. Sé que es radial, nada más. No conozco la forma funcional que tiene. Y el diferencial de superficie, como ya vimos antes, es R cuadrado, seno de tita de phi, n sub R. Y ahora planteo el flujo. Y digo, la ley de Gauss lo que me dice es que si yo hago el flujo de esto, lo cual es la integral de E n sub R escalar, déjenme pasar para adelante el E sub R del diferencial de superficie, R cuadrado, seno de tita de phi. Si yo hago esto, y ya teniendo en cuenta, o sea, el flujo del campo eléctrico, con tita entre 0 y pi, y phi entre 0 y 2pi, esto tiene que ser la carga encerrada, que en este caso es más Q, dividido epsilon 0. Entonces, este producto escalar vale 1. Y acá está el punto de por qué lo puedo utilizar para esta simetría. Es fácil darse cuenta de que si el problema tiene simetría esférica, el vector E va a tener la misma magnitud en todos los puntos de esa superficie. No va a ser el mismo el vector, porque el E sub R va a ir cambiando punto a punto en su dirección. Pero la magnitud del campo eléctrico tiene que ser la misma, y es lo que tengo aquí. O sea que esto es independiente de tita y de phi. Eso es lo que estoy diciendo básicamente. Este E no depende de tita y de phi. Para cualquier tita y phi en esa esfera, E vale lo mismo. Me lo puedo llevar fuera de la integral. El R cuadrado tampoco depende de tita y phi. Me lo saco fuera de la integral. Y entonces, lo único que me resta aquí es hacer la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, de seno de tita de phi, y esto dijimos que tenía que darme Q sobre epsilon 0.
Ya casi estoy. Esta integral ya la habíamos analizado hace un rato y eran 4pi. De tal manera que si yo reacomodo un poquito la información, lo voy a hacer aquí arriba, lo que me queda es que e por 4pi radio cuadrado es q sobre epsilon 0. ¿Y qué es 4pi radio cuadrado? 4pi radio cuadrado no es ni más ni menos que la superficie de esa esfera gaussiana de radio R que yo propuse. Entonces, fíjense que esto me dice que el campo eléctrico es, si paso dividiendo el 4pi radio cuadrado, es 1 sobre 4pi epsilon 0, q sobre r cuadrado. Y ahora yo vuelvo a agregar la información a nivel vectorial para finalmente decir que entonces esto tiene que apuntar en E sub r y que luce de esa manera. Fíjense que nosotros llegamos a la expresión del campo eléctrico para una carga puntual. No la conocíamos, pero a través de la ley de Gauss pudimos deducirla. Algo que me puede tentar mucho es pensar que, en definitiva, esto sigue siendo un cálculo de flujo que sea campo por superficie. En estas versiones simplificadas uno puede llegar a pensarlo así. Yo creo que uno nunca tiene que escaparse de tener presente este punto del producto escalar. Yo llego a esta condición y es útil en esta simetría porque el campo eléctrico en esta simetría en particular tiene la misma magnitud en todos los puntos de esta esfera de radio R. Y eso es lo que hace que yo pueda sacarla fuera de la integral y que me pueda quedar aquí. Ese es el secreto de por qué hay ciertas simetrías en las cuales va a ser útil la ley de Gauss y en las otras va a ser válida, pero realmente no la voy a poder utilizar para calcular el campo eléctrico. En esferas, en cilindros y en planos, en estas tres geometrías, yo voy a poder encontrar superficies en las cuales pueda sacar el campo eléctrico fuera de la integral del diferencial de superficie. Y eso es lo que me va a permitir obtener una expresión para la forma funcional del E. Entonces, la idea es dar un paso más ahora. Y en este paso quiero trabajar un problema con simetría esférica, pero un poco más difícil. Un problema que realmente me hubiera dado dolor de cabeza antes de esta clase. Y el problema que voy a estar mirando es el problema de un cascarón que está cargado de manera uniforme. O sea que el problema que quiero ver es el problema de un cascarón que tenga una distribución de carga un sigma uniforme. Y yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico, tanto en la región interna como en la región externa. Y el radio que voy a tomar para esta esfera lo voy a llamar A. Entonces voy a hacer la siguiente disquisición. Voy a plantear el campo eléctrico, lo voy a ir planteando desde adentro hacia afuera. Entonces primero voy a mirar el caso de R menor, valores de R que sean menores a A. Posteriormente vamos a discutir el caso de R mayores que A.
Entonces, si R es menor que A, esto implica que lo que voy a calcular, yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico adentro, quiero saber cuánto vale el campo eléctrico afuera. Voy a tomar la integral de E escalar diferencial de superficie a lo largo de una superficie S0, que ahora la voy a dibujar, y esto tiene que ser igual, según Gauss, a la carga encerrada dentro de esa superficie dividido epsilon 0. Fíjense que para hacerlo más notorio, ahora estoy dejando las tres primeras letras de la palabra encerrada, para que se note que lo que tiene que ir de este lado es la carga encerrada por S0. Entonces voy a venir y voy a plantear una primera superficie gaussiana. Y la primera superficie gaussiana que voy a tomar va a ser una superficie S0 que va a vivir acá adentro en un dado R. Entonces, yo voy a hacer, no voy a volver a repetir todos los pasos de este lado, ya los hice en el inciso anterior. Yo directamente voy a venir acá y voy a poner el resultado que esto me daba. Esto era el campo eléctrico por la superficie de la superficie gaussiana, la que ahí está en verde. 4pi por radio cuadrado. Y de este lado tiene que ir la cantidad de carga que esto encierra. ¿Cuánto encierra? 0. Bueno, pero entonces no le queda otra opción a esto que tener un campo eléctrico que valga 0. Por otra parte, voy a mirar entonces ahora qué es lo que pasa para los valores de R mayores o iguales a A. Y lo que voy a ver es que entonces la integral a lo largo de otra superficie, para distinguirla de esa la voy a llamar S1. Y la voy a dibujar acá afuera. Si esta era S0, S1 va a ser una superficie gaussiana que va a venir así. Y entonces de este lado es exactamente lo mismo. E por 4pi radio cuadrado. Y de este lado, ¿cuánta carga vive ahora? Y bueno, yo en realidad puse sigma, pero están relacionadas, ¿no es cierto? Puedo escribirlo en términos de la carga total Q, si quieren. En vez de pensar en sigma, después las relacionamos, pero pienso en la carga total Q que vive distribuida en la superficie. Q sobre epsilon 0. Bueno, pero esto entonces me dice que el vector campo eléctrico es Q sobre, pasando dividiendo el 4pi radio cuadrado, 4pi epsilon 0 sobre R cuadrado n sub R. ¿Me resulta conocida la expresión? Y en realidad, lo que esto me está diciendo es que si lo veo de afuera es una carga puntual. Entonces, si yo graficara el campo eléctrico en función del R, el gráfico que tendría allí entonces sería 0 hasta A y algo que va como 1 sobre R cuadrado y parte desde Q sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado. Esa sería la gráfica del campo eléctrico.
¿Sí? La región interna, donde no hay campo eléctrico, la región externa, donde realmente luce como, vista desde afuera, como si fuera una carga puntual, ubicada en ese punto. Luce como si tuviera toda esa carga ubicada en el centro de esa esfera. Hay que discutir dos detalles acá, antes de seguir adelante. Por un lado, el hecho de que el campo eléctrico, que hay que tener muchísimo cuidado en estas dos situaciones. En general, el hecho de tener carga encerrada cero implica flujo nulo. No necesariamente E igual a cero. Les voy a dar un ejemplo bien concreto. No se sientan tentados de decir, si el flujo es cero, entonces como esto seguro que era E por 4pi radio cuadrado o lo que fuere, E por superficie, el E tiene que ser cero. Si hacen eso, están interpretando las cosas mal. Miren este problema. Es un problema muy sencillo de ver para ustedes, pero les va a marcar el cuidado que hay que tener en este punto. Pongan un dipolo. Pongan una superficie S0 cualquiera. ¿Cuánto vale la carga encerrada acá adentro de esta superficie S0? Cero. ¿Eso implica que no haya campo? No, sí hay campo. Hay campo. Yo ya vi esto. Ya conozco las líneas de fuerza. Yo sé que hay un campo con líneas de fuerza que hacen así, que son salientes de esta, entrantes en la otra. Yo esto ya lo hice. Pero ¿y qué me está diciendo la ley de Gauss? La ley de Gauss te está diciendo que el flujo es nulo. Que el flujo es nulo. Que en cierres carga cero implica que las líneas de flujo que por algún lado van a estar saliendo de la superficie, por algún otro punto van a estar entrando. El flujo va a ser nulo, pero el campo eléctrico existe, no es cero. Lo que pasa es que si yo estoy en una situación de alta simetría, en la cual el campo eléctrico puede salirse fuera de la integral del diferencial de superficie, que haya carga cero, no tiene otra alternativa más que el campo tenga que ser cero, pero es por la simetría. No es un resultado general el que estamos presentando acá. Yo acá nunca podría haber sacado este E fuera de acá. ¿Por qué? Porque yo vengo a cualquier punto de esta superficie gaussiana y me encuentro que el valor del campo eléctrico cambia con esa superficie gaussiana. Y no encuentro una superficie gaussiana manejable en el cual pueda realmente hacer esa operación. Entonces, ojo con esta conclusión. Esta integral me está diciendo que el flujo es nulo. Si estoy en situación de alta simetría, también eventualmente me podrá indicar que el campo sea nulo, como caso particular. Pero no es la regla general. Bien. Los últimos minutos los quiero utilizar para discutir qué pasa en una distribución esférica, pero que ya no sea hueca, sino que sea como la que estamos viendo a la derecha. Una distribución que implique una cierta densidad volumétrica de carga. Y entonces, lo que voy a estar haciendo es plantear una distribución de carga que va a estar caracterizada por una cierta función ρ de R. Lo voy a hacer de la manera más general posible. O sea que voy a poner una cierta distribución de carga
la única condición que va a tener es que para tener simetría esférica tenga que tener a lo sumo dependencia radial. Un punto que quiero resaltar antes de seguir adelante con esto. Cuando estoy hablando de simetría esférica, me estoy refiriendo a que si yo roto el problema, estoy viendo exactamente el mismo problema. Miren este gráfico que voy a hacer ahora por un momento. Yo puedo dar una esfera, así, una distribución esférica de radio A, que tenga la mitad positiva y la mitad negativa. Ese problema es una esfera, pero no tiene simetría esférica. Que tenga simetría esférica quiere decir que si yo roto el problema, tengo que estar viendo siempre el mismo problema. Yo este problema lo roto y ya me doy cuenta que no estoy viendo ese mismo problema. No tiene simetría esférica. Gauss no lo vamos a utilizar en una configuración así. Esto no es una configuración simétrica. Por ende, si yo tuviera que poner una cierta distribución, lo que sí puedo llegar a tener es una distribución que dependa del radio. No tiene por qué ser algo constante. Puede depender radialmente, pero si yo de tal forma que rote el problema y veo siempre el mismo problema, ahí tengo simetría esférica. Entonces puedo usar Gauss a mi favor. Y de vuelta, lo que voy a hacer es mirar los R menores que A por un lado y los R mayores que A por el otro. Entonces fíjense, ir hacia los R menores que A, de vuelta, va a implicar que vamos a estar haciendo una superficie gaussiana, otra esfera de radio R allí dentro. Este era el radio A. La ley de Gauss me dice que si yo hago E escalar diferencial de S, esto tiene que ser la carga encerrada dividida epsilon 0 y eso sobre esa superficie S0. Del lado izquierdo ya no me preocupo, eso ya lo tengo, es el mismo que venía trabajando hasta ahora. ¿Es simetría esférica? Listo, esto va a ser E por 4pi radio cuadrado. Ya está. El problema lo voy a tener del lado derecho. Y fíjense por qué. Porque yo voy a tener que decir cuánta carga vive encerrada en el interior de esta superficie gaussiana. O sea que lo que me está interesando a nivel de carga encerrada es lo que estoy sombreando acá. La cantidad de carga que viva dentro de esa superficie gaussiana. ¿Y cómo lo calculo? ¿Cuánto vale eso? Bueno, si el dato que me están dando es el ρ de R, no voy a tener escapatoria que hacer la siguiente integral. Voy a tener que pensar la carga como la integral de la densidad por el diferencial de volumen. O sea, voy a tener que pensar la carga encerrada como la integral de ρ de R por el diferencial de volumen sobre el volumen V0 que yo tenga que integrar esto. En nuestro caso, voy a actuar acá entonces 1 sobre epsilon 0 la integral es una integral de volumen, así que es una integral triple del ρ de R por el diferencial de volumen en esféricas. Esto es R cuadrado seno de tita de R de tita de phi. Con R, déjenme nada más que para no tener la misma notación le pongo un primado a esto. Con R entre 0 y el R chico, tita entre 0 y pi, y phi entre 0 y 2pi.
La integral angular es el 4pi que ya vimos anteriormente. Y lo que me queda por resolver es la integral radial. No hay escapatoria. En general son distintas formas o sea, tengo que ver cuál es la forma funcional del ρ e intentar resolver eso allí dentro. Hagamos el planteo para r mayores que a. Pero en el planteo para el r mayor que a puedo usar algo a mi favor. Capaz que yo conozco la carga total que tenga esa ρ. Entonces, si planteo ahora una superficie S1 que va por afuera, tengo dos alternativas, depende cómo me den el dato. Si yo conozco la carga total, pondré la carga total. Si no, tendré que hacer la integral explícita. A lo largo de todo ese volumen. Lo que sé es que en definitiva me va a dar la carga total. Entonces esto va a ser la carga total sobre epsilon 0. Y esto es E por 4pi radio cuadrado. O sea que visto desde afuera, el campo eléctrico va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga total sobre r cuadrado n sub r. Visto desde adentro, es un poco más complejo porque yo necesito primero resolver esta integral. Si como caso particular, porque es el más sencillo posible, considerara que esta ρ es constante, para ρ igual a constante, es solamente un caso particular. Sale fuera de la integral y entonces esta integral vale r cubo sobre 3. Y el campo eléctrico, entonces, me queda E por 4pi r cuadrado igual a 4 tercios de pi por radio cubo, el epsilon 0 en el denominador y el ρ, lo cual da un campo eléctrico vector. Simplifico un poco acá, el 4pi se va con el 4pi, este r cuadrado se va con el cubo y me queda ρ por r sobre 3 epsilon 0 n sub r. Fíjense que entonces para ρ constante, para una densidad constante, la gráfica que voy a obtener del campo eléctrico en función del R es una recta
de acá hasta acá, y algo que decae como 1 sobre r cuadrado de allí en adelante. Ese es el caso particular de ρ constante. Para otra dependencia funcional, lo de afuera en principio no cambiaría, pero sí va a cambiar la forma funcional que ustedes tengan en la parte interior. Y en ese caso no tienen otra escapatoria, no hay otra escapatoria que venir y hacer explícitamente esta integral. Cuidado, alerta. No asumir que la carga encerrada, cuando tenga un ρ de r genérico, en este caso simetría esférica, es esto. Esto, si hacen esto, está mal. Lo que siempre tienen que hacer, lo que siempre hay que hacer, es venir y hacer la integral del ρ de r', diferencial de volumen primado en la esfera, que es lo que hicimos en el paso anterior. No hay forma de esquivarlo. Si el ρ es constante, eventualmente se reducirá a esta situación. Va a ser un caso particular, no va a ser la regla general. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy, pero quiero dejarles una pregunta planteada. Fíjense en términos de lo que estuvimos mirando recién. Para este problema, una esfera que tenía una distribución de carga interior, un ρ de r. Visto desde adentro, había cierto campo eléctrico. Lo que vimos es que, de acuerdo a la forma funcional que ustedes tengan, va a implicar que el campo eléctrico va a ir creciendo de alguna forma o no hasta su valor máximo. Pero visto desde afuera, decae como 1 sobre r cuadrado, y es equivalente, visto desde afuera, yo no me doy cuenta si estoy viendo esa distribución o si estoy viendo toda la carga Q total concentrada en el centro de esa esfera. Esto tiene algo que me permita pensar en las cosas que ya discutí en Física 1 en gravitación. ¿Tiene alguna relevancia lo que estamos viendo ahora? ¿Me permite plantearme por qué en Física 1 nunca me topé, o en principio generalmente uno no le presentan o no se topa con integrales como las que discutimos nosotros en Guía 1? Piénsenlo y lo seguimos discutiendo en el encuentro de discusión conceptual. Gracias.